Radio Mallorca fue creada por los hermanos José y Onofre Fusté, ambos oficiales de telégrafos y también radioaficionados. Tras serle concedida la licencia con el indicativo EAJ-13, inició sus emisiones en pruebas el 30 de septiembre de 1933 y el 10 de noviembre de ese mismo año fue oficialmente inaugurada. Su potencia era de 20 vatios y su programación original era esencialmente musical. La radio que vamos a ver hoy es una Anglo 175, de la desaparecida Anglo-Española de Electricidad y que perteneció a doña Carmen Escalona, quien trabajó durante muchos años en Radio Mallorca y que era la madre de mi buen amigo Guillermo Mingot, a quien dedico esta reparación. Bueno, pues aquí tenemos la Anglo. Parece que está bastante bien, los botones funcionan, el volumen parece que también y el dial también, así que de pronto pues no está muy roto. Vemos aquí que tiene onda normal y onda corta, luego dos bandas de onda corta, un ojo mágico que seguramente estará agotado y luego tiene pues una selección de tonos para la baja frecuencia. Aquí tenemos la radio por detrás, la tapa está perfectamente, tiene una entrada de antena, una antena de fono y luego el cable de red que no está tampoco muy deteriorado. Si la abrimos podemos ver que la verdad es que parece que no lo han tocado y está todo tal cual tras la fabricación. Pues ya le hemos sacado de la caja, he cortado el cable de los altavoces para que me resultara más fácil sacarlo todo y como podemos ver pues tiene polvo pero está bastante bien. El condensador de sintonía se mueve bien, seguramente tendré que cambiar la cuerda, pero bueno, está bien. Y si la miramos por debajo, pues también vemos que no está mal, tiene un poquito de polvo. Evidentemente habrá que cambiar los electrolíticos y ya se ve que es una radio relativamente moderna, porque las resistencias y bueno, en general los componentes ya son de otra generación. Así que lo que voy a hacer ahora es repasar todos los componentes para ir cambiando aquellos que estén mal y luego ya le iremos poniendo corriente. Hemos ido resiguiendo el circuito, verificando todos los componentes y como veis aquí he tenido que reemplazar muchos condensadores. Estos de papel muchas veces estaban totalmente idos de capacidad y en el caso de los electrolíticos pues los he tenido que reemplazar porque estaban totalmente deteriorados. Pero bueno, ahora el circuito parece que está bien y ahora lo que tocaría sería ponerle corriente, a ver qué tal funciona. Como no tengo probador de válvulas, lo que hago es verificar el filamento de todas las válvulas y luego las voy montando de una en una. Y luego cuando pongamos en marcha la radio, pues ya iré viendo pues si están bien o mal. Bueno, pues tras verificar que no había cortocircuitos, hemos conectado la red y tenemos 175 voltios en la salida del diodo rectificador. Ahora lo que haremos es ir verificando el resto de tensiones, pero bueno, de momento no estamos teniendo grandes problemas. Después de medir la tensión en la salida del rectificador, que hemos visto que era de 175 voltios, lo que hacemos es verificar el resto de tensiones. Empezamos por lo que es la siguiente tensión, que es la de la G2 de la UL41, que es lo que hay después del filtro en pi, y vemos que hay 130 voltios, cuando en teoría deberían haber 138 voltios. A mí una diferencia de menos del 5% me parece estupenda. Vemos también que la tensión de cátodo es un poco inferior, de hecho es un 20% inferior a lo que debería ser. En sí mismo a mí no me parece grave porque lo que estoy viendo es que la válvula está funcionando.
quizás está un poco agotada, pero si luego la probamos y va bien, pues está bien. Así que de momento lo dejamos tal cual. En la VC41 lo que hemos visto es que la tensión de placa es un poco superior a lo que debería ser, pero como luego también estamos viendo que la tensión de cátodo está por encima de los 0,5 voltios que en principio deberíamos tener, pues tampoco me parece alarmante, porque me dice que por un lado hay emisión, o sea, hay corriente de cátodo, y la tensión de placa es muy sensible a posibles dispersiones de estas resistencias aquí que veis en la placa de la VC41. 150K y 100K, pues cualquier pequeña variación de corriente va a hacer un cambio significativo en la tensión de placa. Por lo tanto, no me parece tampoco mal. Luego, la UAF42, vemos también una pequeña diferencia en la tensión de placa, pero no me parece mal, está bien. Y sí que vemos un poco más de diferencia en G2. Pero en sí mismo no me parece una muy mala noticia, porque en el fondo lo que estoy viendo es que hay corriente de placa, hay corriente de reja pantalla, y además hay otro tema que tenemos que tener en cuenta, y es que estas tensiones van a tener que ver mucho con la tensión que haya en la G1. Esta tensión de G1 está fijada por el set point del control automático de ganancia. Entonces, bueno, pues está dentro de lo más o menos esperable. No me parece alarmante de momento. Lo mismo pasa con la UCH42. Vemos que en la placa del diodo del oscilador local más o menos la tensión está clavada respecto a lo que debería ser, y en la placa y en G2 de la mezcladora también evidentemente tenemos las mismas tensiones porque están conectadas entre sí las dos rejas pantalla, y las placas también tienen la misma referencia. Bueno, pues tampoco parece mal. Así que de momento creo que todas las válvulas están funcionando, y creo que la radio debería poder funcionar. La fortuna de conocer. Bueno, pues la radio funciona. Lo que pasa es que el potenciómetro no va muy bien, veo que va un poco a saltos, pero bueno. Y si intentamos sintonizar, pues de momento solamente encontramos una emisora en onda media, y está muy poco, yo creo que tiene poca sensibilidad, no sé, deberíamos oír un poco más de ruido, y yo creo que es que, bueno, tenemos que ver cómo está todo porque yo creo que le falta sensibilidad. A ver, habrá que ver qué ocurre. Pero bueno, por lo menos funciona. Lo siguiente que vamos a hacer ahora que hemos visto que la radio se oye es probar y caracterizar bien la sección de baja frecuencia. Para eso lo que hacemos es inyectar una señal en la entrada del potenciómetro y miramos con el osciloscopio en los altavoces, en el secundario del transformador de los altavoces, y verificamos por un lado el comportamiento dinámico, aumentando, como vemos aquí, el volumen, y vemos cómo recorta cuando aumentamos la señal al máximo. Vemos aquí que el recorte es bastante simétrico y eso es una buena señal, significa que la polarización está bien centrada, y además tenemos bastante amplitud, tenemos potencia de salida. De hecho, he medido la potencia de salida y llegamos a 1,25 vatios, que no está mal. Es más que suficiente para el uso normal de esta radio. También he medido la ganancia en amplitud de las dos etapas, de la VC41 tengo un valor de 50 y en la UL41 de 16,8-17, que está fenomenal. Así que yo doy por buena la etapa de baja frecuencia. Antes de concluir, lo que he hecho también es medir la respuesta en frecuencia para dos de las posiciones del control de tonos, son jazz y palabra, y como vemos aquí, pues en la posición de palabra pues está como tiene que ser, filtrado para lo que es el ancho de banda de voz,
y en jazz el comportamiento es más plano. La posición de orquesta no funciona bien porque algo le pasa al conmutador y lo tengo que revisar. Pero vamos, que la baja frecuencia la doy por perfecta. Y ahora lo que haremos ya en el siguiente vídeo será verificar la frecuencia intermedia, ajustarla si fuera necesario y ver qué puede estar ocurriendo en la UCH42 con ese problema que tenemos de sensibilidad aparente, a ver si es verdad. Y ya verificaremos bien las 3 bandas y dejaremos todo más o menos listo. Pues eso, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.